El aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas tenía esa energía particular de los sábados por la mañana, una mezcla caótica de familias cargadas de maletas, ejecutivos que caminaban como si el mundo les debiese algo y turistas paralizados frente a los paneles de salidas. La megafonía anunciaba vuelos con esa voz femenina imposiblemente tranquila que nadie escuchaba, y los cafés olían a leche quemada y prisas. Ángelo Miguel Jiménez llevaba los auriculares colgados del cuello, la chaqueta oscura echada sobre el hombro y una expresión que dejaba claro al mundo entero que prefería estar en cualquier otro lugar del planeta. Era el tipo de hombre que llenaba los espacios sin proponérselo. Alto, con ese tipo de postura que no se aprende, sino que se hereda, mandíbula marcada, ojos de un castaño oscuro que parecían estar evaluando constantemente todo lo que tenían delante. A sus 38 años, Ángelo Jiménez era socio director de uno de los estudios de arquitectura más reconocidos del País Vasco, y su cara no estaba acostumbrada a expresar nada que no hubiera decidido previamente mostrar. Se detuvo frente a la puerta D14, con tiempo suficiente, dejó caer la bolsa de mano junto al asiento y sacó el móvil. Tenía 4 mensajes sin leer de su madre, 2 de su hermana y uno de su prima Rocío que decía simplemente: «Ángelo, confirma que vienes. Mamá te tiene reservado sitio al lado de la señora Echevarría. Ya sabes, la hija soltera». Cerró los ojos 2 segundos. Luego marcó el número de su madre. A 4 asientos de distancia, Marta Luces estaba librando su propia batalla silenciosa. Tenía 29 años, el pelo oscuro recogido en un moño que había sobrevivido hora y media de metro y un retraso en la línea 8, y cargaba una maleta de cabina color mostaza que arrastraba con la determinación de quien sabe que si se para un segundo, el mundo se le viene encima. Era menuda pero no frágil, con esa energía compacta de las personas que han aprendido a ocupar el espacio que necesitan sin pedir permiso. Tenía los ojos grandes, de un color entre avellana y verde según la luz, y una boca que solía estar a punto de decir algo que aún estaba pensando. Trabajaba como diseñadora gráfica freelance en Barcelona. Vivía en un piso de 40 metros cuadrados en el Poble Sec que llamaba «Mi estudio con cama incorporada», y en este momento concreto estaba mirando el nombre de su hermana Elena en la pantalla del móvil con la misma expresión con que uno mira una factura inesperada. Descolgó. «Marta, ¿estás ya en el aeropuerto?». La voz de Elena sonaba a flores, a fotógrafos y a lista de invitados. «Acabo de llegar a la puerta», respondió Marta, sentándose y colocando la maleta entre los pies. «Todo bien». «¿Y Sergio? ¿Viene en el mismo vuelo?». Marta cerró los ojos. Sergio, el novio inexistente. El novio que había inventado hacía 4 meses durante una videollamada familiar en la que su cuñado había brindado por «los que ya habéis encontrado a alguien», mirándola directamente a ella. Sergio tenía trabajo, piso propio, sentido del humor y una tendencia romántica que Marta había ido elaborando con cada pregunta de su madre. Era, en todos los sentidos que importaban, una obra de ficción. Perdona que interrumpa nuestra historia, pero si aún no estás suscrito a nuestro canal, piensa con cariño en formar parte de nuestra comunidad. Siempre leo todos los comentarios y créeme, estoy deseando leer el tuyo. Gracias por tu tiempo aquí conmigo, y continuemos. Sergio, repitió Marta comprando tiempo. Sergio tiene un problema de última hora en el trabajo. Ya sabes cómo es esto, amor. Pero llega esta noche, seguro. Ay, Marta, es la boda de tu hermana. Lo sé, lo sé. Elena, de verdad, llega esta noche. Hizo una pausa calculada. Oye, que me están llamando por los altavoces, hablamos al llegar. Te quiero. Colgó. Y se quedó mirando el techo con la expresión de alguien que acaba de saltar desde un 3er piso, creyendo que había un colchón abajo. Fue en ese momento exacto cuando escuchó la voz, profunda, controlada, con ese acento del norte que recorta las palabras con precisión. «Mamá, he dicho que voy». Pausa. «Que sí». Pausa más larga. «Que la señora Echevarría y su hija son personas estupendas, estoy seguro, pero no es el momento de...». Una pausa aún más larga, durante la cual la voz de la madre debía estar haciendo algo épico al otro lado. «Porque tengo novia, mamá. Llevo meses diciéndotelo». Marta giró lentamente la cabeza. El hombre estaba sentado a 4 asientos de distancia, móvil pegado a la oreja,
mano libre apoyada en la rodilla, mirando al suelo con una concentración que sugería que estaba calculando exactamente cuánto le costaría aquella mentira. ¿Sí? Viene conmigo. No, no la conoces todavía porque hemos querido ir despacio. ¿Cómo que qué aspecto tiene? Mamá, eso es... Marta apartó la mirada. Se mordió el interior de la mejilla. Luego, sin poder evitarlo, volvió a mirarlo. El hombre levantó los ojos del suelo en ese preciso instante. Sus miradas se cruzaron durante un segundo, que duró más de lo que debería. Él no apartó los ojos de inmediato. Ella tampoco. «Está aquí conmigo ahora mismo», oyó que decía él, en un tono ligeramente distinto. «En el aeropuerto, sí. Nos vemos en Sevilla, mamá». Colgó. Y la miró de nuevo. Marta sintió que el calor le subía por el cuello, no de vergüenza, sino de algo más difícil de nombrar. Se aclaró la garganta, miró hacia otro lado y fingió un interés repentino y absoluto en el panel de salidas. El vuelo a Sevilla salía en 40 minutos. Pasaron 10 minutos en ese silencio absurdo de dos personas que saben que la otra existe, pero fingen que no. Fue él quien se movió primero, no hacia ella sino hacia la barra de café que había junto a la puerta. Marta lo vio levantarse de reojo y se prometió a sí misma que no volvería a mirarlo. Incumplió la promesa en aproximadamente 15 segundos. Lo vio pedir algo, inclinarse ligeramente sobre la barra, intercambiar 2 palabras con el chico del mostrador. Tenía esa manera de estar en el espacio que a Marta le resultaba simultáneamente irritante y difícil de ignorar, como esos edificios que no necesitan cartel para que sepas que son importantes. Cuando volvió, traía 2 cafés. Se detuvo frente a ella. ¿Cortado o con leche? Marta lo miró. Él sostenía los 2 vasos con una calma que sugería que era completamente normal ofrecer café a desconocidos en las puertas de embarque. «No te he pedido nada», dijo ella. «Ya lo sé». Hizo un gesto hacia el asiento de al lado. «Pero llevas 10 minutos con cara de necesitarlo». Marta estuvo a punto de decir que no. Pero el café olía bien y llevaba desde las 6 de la mañana en pie. «Cortado», dijo. Él se sentó. Le entregó el vaso. Hubo una pausa. «Ángelo», dijo él sin extender la mano, como si presentarse fuera simplemente un trámite menor. «Marta». Otro silencio, pero distinto al anterior, menos tenso, más honesto. «He oído tu conversación», dijo él entonces, con una directitud que no era brusquedad, sino simplemente la manera en que ese hombre hablaba. «Y yo la tuya», respondió ella, sin molestarse en negarlo. Ángelo asintió lentamente, como si eso confirmara algo que ya sospechaba. «¿Vas a una boda en Sevilla?», preguntó. «La de mi hermana». Marta envolvió el vaso con las manos. «¿Y tú?». «La de mi primo, en el Palacio de las Dueñas». Marta parpadeó. Conocía ese lugar. Todo el mundo conocía ese lugar. «Los Jiménez», murmuró, más para sí misma que para él. «Los Jiménez», confirmó él, como si fuera algo que cargaba con resignación. Marta lo miró de frente por primera vez desde que se habían sentado. Él la sostuvo la mirada sin ningún esfuerzo aparente. «Tu novia no existe», dijo ella. No era una pregunta. Él tardó exactamente un segundo. «Tu novio tampoco», respondió. El silencio que siguió tenía una textura diferente a todos los anteriores. Era el tipo de silencio en el que 2 personas se dan cuenta de que están en el mismo precipicio, solo que han llegado por caminos distintos. La megafonía anunció el inicio del embarque del vuelo IB 3422 con destino Sevilla. Marta miró su café, luego lo miró a él, y por primera vez en toda la mañana esbozó algo parecido a una sonrisa. Ángelo dejó pasar a Marta primero en la cola de embarque, no por cortesía calculada, sino porque en ese momento estaba mirando su móvil y ella simplemente se coló sin darse cuenta. Cuando levantó los ojos y vio que la cola había avanzado, tuvo que acelerar el paso y terminó presentando la tarjeta de embarque un segundo detrás de ella. La azafata los miró a los 2. «¿Juntos?». «No», dijeron al mismo tiempo. La azafata parpadeó y les devolvió las tarjetas sin comentario adicional. Era un vuelo corto, apenas 1 hora, en un Airbus de esos que hacen que el espacio parezca una broma filosófica. Ángelo tenía asiento en la fila 12, ventanilla. Marta en la 11, pasillo. Los separaba el respaldo de un asiento y la decisión de ambos de ignorarse. Duró hasta que el avión empezó a rodar hacia la pista
y Marta sacó un bloc de papel de la bolsa de mano. No un portátil, no el móvil, un bloc de papel real, con espiral y un bolígrafo mordisqueado en el extremo. Angelo, que había estado mirando por la ventanilla con la expresión neutral de alguien que ya no espera que los despegues le emocionen, observó el gesto. ¿Escribes a mano?, preguntó sin poder evitarlo. Lo había dicho antes de decidir si quería decirlo. Marta no lo miró. Pienso mejor así. Una pausa. ¿Tienes algún problema con eso? Ninguno. Silencio. El avión ganó velocidad. El suelo de Madrid desapareció bajo las nubes con esa brusquedad elegante de los despegues. Marta escribió algo en el bloc. Lo subrayó, lo tachó, escribió otra cosa. Angelo miraba el paisaje de algodón gris fuera de la ventanilla. ¿Cuánto tiempo llevas con la historia del novio?, preguntó él sin girarse. 4 meses. Marta levantó el bolígrafo. ¿Y tú con la novia? 6. Hizo una pausa. Empezó siendo una estrategia táctica. ¿Ah? Marta sonó entre divertida y comprensiva. ¿Y en qué momento dejó de serlo? En el momento en que mi madre reservó habitación doble para la boda. Marta se giró hacia él. Por primera vez desde que habían subido al avión, lo miró de frente, y en sus ojos había algo que Angelo no supo clasificar del todo. Era inteligencia mezclada con algo más cercano a la compasión que al juicio. Habitación doble, repitió. Suite de matrimonio. En el Hotel Alfonso XIII. Dios mío. Sí, hubo un silencio breve, de esos en los que dos personas están procesando la misma información desde ángulos distintos. Mi hermana, dijo Marta girando el bolígrafo entre los dedos, lleva meses preparando el plan de mesas. Sergio aparece en 4 de ellas. Ha impreso programas de boda con el nombre de Sergio. Hay una tarjeta en el sobre del regalo que dice Elena y Javi, con todo el cariño de Marta y Sergio. Angelo la miró. ¿Le has dado nombre al novio ficticio? Tiene nombre, trabajo, piso en el Eixample y un Golden Retriever que se llama Mochi. Marta parpadeó. No sé cómo llegué hasta aquí. Angelo se quedó mirándola un momento, y entonces algo en su expresión cambió. No llegó a ser una sonrisa completa, pero fue algo en esa dirección. Un desbloqueo sutil, como cuando un edificio de piedra deja pasar luz por una grieta inesperada. Tienes un problema considerable, dijo. Igual que tú. Sí. Hizo una pausa. Aunque el mío incluye también a la señora Echevarría, que a estas alturas ya estará en camino a Sevilla convencida de que esta boda es su oportunidad. ¿Su oportunidad de qué? De casarme con su hija. Marta abrió la boca, la cerró, y entonces sí, se rió. Era una risa contenida pero genuina, de esas que salen cuando algo es tan absurdo que la única respuesta posible es encontrarlo gracioso. Angelo la observó reírse. Lo hizo durante más tiempo del que la situación requería. Fue Marta quien lo cortó. Se inclinó ligeramente hacia él, bajando la voz, aunque a su alrededor todo el mundo estaba dormido o con auriculares. Escucha, tú necesitas una novia para este fin de semana. Yo necesito un novio. No somos desconocidos completos, sabemos mentir con soltura y los dos vamos a la misma ciudad. Angelo la miró sin decir nada, pero tampoco apartó los ojos. Propongo, continuó Marta, arrancando una hoja del bloc con una precisión sorprendente, que esto lo hagamos bien. Puso la hoja sobre la mesita plegable. Escribió en la parte superior. Condiciones. Primera, dijo mientras escribía. Esto acaba el domingo por la noche. Sin excepciones, sin prórrogas, sin complicaciones. De acuerdo, dijo Angelo. Segunda, ninguno de los dos toma decisiones por el otro sin consultarlo antes. No más, ella tiene otros planes sin avisarme. Él inclinó la cabeza mínimamente, en algo que podía interpretarse como reconocimiento de culpa. Tercera, continuó Marta, si en algún momento alguno de los dos quiere salirse del trato, lo dice directamente, sin teatro, sin desaparecer. Cuarta, Marta levantó el bolígrafo y lo miró. Cuarta, nada de esto es real. Angelo sostuvo su mirada durante un segundo exacto. Nada de esto es real, repitió, con una voz que no delataba absolutamente nada. Marta firmó la hoja, la empujó hacia él. Angelo la miró un momento. Luego cogió el bolígrafo, que era el suyo mordisqueado, y firmó debajo de ella, con una letra que era exactamente como Marta habría esperado. Limpia, controlada, sin adornos. Le devolvió la hoja.
Ella la dobló en 4 y la guardó en el bolsillo interior del bolso, con esa seriedad ligeramente cómica de quien sabe que está archivando un documento cuya validez legal es absolutamente nula. «Necesitamos historia de fondo», dijo Angelo entonces, recostándose ligeramente en el asiento. «¿Dónde nos conocimos? ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? Si vamos a hacer esto, que al menos sea creíble». «Nos conocimos en una inauguración en el MACBA», dijo Marta, como si ya lo hubiera pensado. «Hace 4 meses. Tú estabas allí por el proyecto de un cliente, yo por trabajo. Discutimos sobre una instalación que a mí me parecía brillante y a ti pretenciosa». Angelo arqueó una ceja. «¿Empezamos con una discusión? Los mejores comienzos siempre empiezan con una discusión». Marta lo miró con total seriedad. «¿Cuál es tu versión?» «La mía es que tenías razón sobre la instalación», dijo él, después de una pausa mínima. «Pero no te lo dije en ese momento». Marta no esperaba eso. Se notó en el instante de silencio que le siguió, en cómo sus ojos lo estudiaron brevemente, buscando si había algo irónico en lo que acababa de decir. No lo había. «¿Y cuándo me lo dijiste?», preguntó ella, más suavemente. «En el café de después, cuando te seguí porque me pareció que eras la persona más interesante que había visto en mucho tiempo y no quería que la noche terminara todavía». El avión atravesó una pequeña bolsa de turbulencia. Las luces del techo parpadearon un segundo. Ninguno de los dos lo notó especialmente. Marta volvió a mirar el blog. Escribió algo. Lo pensó. Lo tachó. «Es buena historia», dijo al fin, sin mirarlo. «Sí», respondió Angelo. «Lo es». Aterrizaron en Sevilla con el sol de las 2 de la tarde golpeando el asfalto con esa brutalidad dorada que solo tiene Andalucía en verano. Cuando las ruedas tocaron tierra, Marta sacó la servilleta del bolso, la desdobló un segundo, la miró y volvió a guardarla. Angelo lo vio hacer todo eso sin decir nada. Cuando la puerta del avión se abrió y el calor del sur entró de golpe, él se puso de pie, cogió su bolsa del compartimento superior y se hizo a un lado para dejar pasar a los de la fila 11. Marta pasó por delante de él. Sus brazos se rozaron apenas un segundo en el pasillo estrecho. «Por cierto», dijo Angelo en voz baja, cuando ella ya estaba medio paso por delante, «¿qué ibas a decirme si el acuerdo no me gustaba?». Marta no se giró, pero sonrió, mirando hacia la puerta abierta del avión y el cielo azul de Sevilla que esperaba al otro lado. «Que te arreglaras solo con la señora Echevarría», y bajó la escalerilla sin mirarlo, con la maleta mostaza al hombro y algo parecido a las ganas de lo que iba a pasar a continuación. Sevilla en julio era una ciudad que no pedía permiso. El calor caía sobre las calles como algo físico, denso, dorado, con ese olor particular a azahar viejo y piedra caliente que hacía que incluso los turistas más despistados entendieran por qué esta ciudad había inspirado óperas. Las palmeras de la puerta de Jerez se mecían sin prisa bajo un cielo que era demasiado azul para ser real, y los taxis que salían del aeropuerto parecían navegar más que circular. Marta y Angelo compartieron uno. Fue una decisión práctica, se dijeron a sí mismos. Los dos iban al mismo barrio. Tenía sentido, era lo razonable. Nada que ver con el hecho de que ninguno de los dos había propuesto otra cosa. Durante los primeros 10 minutos del trayecto, hablaron de historia de fondo, detalles pequeños, los que siempre delatan a los impostores. ¿Qué música ponía él cuando conducía? Si ella prefería la ventana o el pasillo en los restaurantes. ¿Qué se habían regalado en el cumpleaños del otro? «A ti te di un libro», dijo Marta mirando por la ventanilla mientras el Guadalquivir aparecía a lo lejos. «Uno de arquitectura, pero no de los aburridos con planos. Uno con fotografías, de espacios que no parecen posibles». Angelo tardó un momento. «¿Cuál?». «No lo sé. Eso lo decides tú». «La arquitectura de la luz, de Alberto Campo Baeza», dijo él sin dudarlo. Marta asintió despacio. «Y tú a mí me regalaste», continuó él, «algo hecho a mano. No porque no pudieras comprar otra cosa, sino porque no se te ocurrió que se pudiera regalar algo que no llevaras tiempo haciendo». Marta se giró hacia él. Él miraba al frente, hablando con esa voz tranquila y precisa de siempre, como si estuviera describiendo un plano de obra. «¿Qué era?», preguntó ella, con una voz que había perdido un poco de su borde habitual. «Una ilustración de la fachada de mi edificio favorito en Bilbao, dibujada a mano, con tinta china, enmarcada en madera oscura». Una pausa breve.
La tengo en la oficina. El taxi dobló por una calle estrecha. Marta volvió a mirar por la ventanilla. Buena historia, dijo por segunda vez en pocas horas. Intento ser consistente, respondió él. El hotel donde se alojaba la familia de Marta era un edificio del siglo XVIII, reconvertido en hospedería boutique, a 2 calles de la catedral. Techos altos, suelos de barro vidriado, un patio central con una fuente que murmuraba sin dramatismos. Angelo la acompañó hasta la entrada porque, dijo, necesitaban acordar los horarios del día siguiente antes de separarse. Fue una mala idea, en retrospectiva. Elena Luces estaba en recepción cuando entraron. Era la versión de Marta con 4 años más. El pelo más largo y esa energía particular de las novias a 48 horas de su boda. Absolutamente encantadora y absolutamente al límite. Cuando vio a su hermana entrar, se lanzó hacia ella con un abrazo que habría derribado a alguien menos sólido, y cuando se separó y sus ojos encontraron a Angelo, todo su rostro hizo algo que los rostros hacen cuando ven exactamente lo que esperaban, pero de una forma mucho mejor de lo previsto. «Tú debes ser Sergio», dijo. Angelo abrió la boca. Marta, que estaba medio detrás de él, cerró los ojos durante un cuarto de segundo exacto. Luego los abrió, dio un paso adelante y dijo, con una fluidez que ella misma encontró sorprendente: «Elena, este es Angelo. Sergio tuvo que quedarse en Barcelona. Ya te lo explico luego. Angelo es un amigo del vuelo. Nos hemos sentado cerca y ha sido muy amable trayéndome hasta aquí». Angelo la miró. Marta le devolvió una mirada que contenía más información de la que cualquier frase podría haber transmitido. Él procesó todo aquello en aproximadamente 2 segundos y asintió con una naturalidad que Marta archivó mentalmente como impresionante. «Un placer», dijo Angelo, extendiendo la mano a Elena. «Enhorabuena por la boda». «Gracias». Elena lo estrechó. Luego miró a su hermana con esa expresión específica de las hermanas mayores que han decidido que ya hablarán en privado. «Marta, mamá está arriba. Sube cuando puedas». Y desapareció hacia las escaleras. Marta expulsó el aire que llevaba retenido. «¿Te ha ido bien?», murmuró. «Has improvisado», dijo Angelo en voz muy baja. «Los dos sabemos que tú habrías hecho lo mismo». Él no lo negó. Se miraron un momento en medio del patio, con la fuente al fondo y el sol filtrándose por la claraboya en franjas de luz cálida. «Mañana a las 11», dijo él. «Tenemos ensayo de boda a las 12, pero necesitamos aparecer juntos antes para que la entrada tenga sentido. Paso a buscarte». «¿Aquí?» «Aquí». Marta asintió. Cogió el asa de la maleta mostaza. «Angelo», dijo antes de girar hacia las escaleras. Él ya se estaba volviendo hacia la salida. «Gracias. Por lo del taxi y por...» Hizo un gesto vago que intentaba abarcar la última hora entera. Todo esto. Él la miró desde la puerta. Y por primera vez desde que se habían conocido, sonrió de verdad. No el desbloqueo sutil de antes, sino una sonrisa completa, breve, que transformó su cara de una manera que Marta no estaba preparada para procesar. «Todavía no hemos hecho nada», dijo, y salió. Marta se quedó parada en el patio con la maleta en la mano y la certeza incómoda de que eso último no era del todo cierto. La cena familiar de la noche previa a la boda se celebró en una casa de comidas en el barrio de Triana, al otro lado del río. Mesas largas, manteles de hule floreado, gambas al ajillo que llegaban en cazuelas de barro y un ruido de fondo tan denso que las conversaciones privadas eran, en la práctica, imposibles. Era exactamente el tipo de entorno en el que las familias son más ellas mismas que en ningún otro lugar. Marta llegó con su madre, Carmen, y su hermana. Angelo no estaba allí, lógicamente, porque aquella era la cena de la familia de Marta, y Sergio seguía siendo el fantasma oficial. Pero eso no impedía que el nombre de Sergio apareciera en la conversación cada 10 minutos con la regularidad de un metrónomo. «¿Y cuándo llegará exactamente?», preguntó su tía Paquita, que tenía la habilidad única de hacer que las preguntas neutras sonaran a interrogatorio policial. «Esta noche tarde», respondió Marta partiendo un trozo de pan. «Tiene el vuelo de las 9. ¿Y dónde se quedará? ¿Aquí en el hotel? Ha reservado en otro sitio, más cerca de la Giralda. ¿Por qué no en el vuestro?» «Porque...» Marta levantó los ojos y encontró la mirada de su madre, que la observaba con esa mezcla de amor incondicional y escepticismo perfectamente calibrado que solo las madres saben ejecutar.
porque es un hombre organizado y reservó antes de saber dónde estábamos nosotras. Carmen Luces no dijo nada, pero siguió mirando a su hija con esa expresión que significaba que la conversación pendiente era simplemente eso, pendiente. Fue después, cuando volvían caminando por el puente de Triana con el Guadalquivir oscuro y quieto bajo ellas, cuando su madre se puso a su altura y le ofreció el brazo sin preámbulos. «Marta, mamá, ¿existe este hombre?» Marta miró el río, luego el cielo, luego a su madre. «Mamá, no te pido que me cuentes nada que no quieras contarme. Solo te pido que no me trates como si fuera tu tía Paquita». Marta soltó un suspiro largo, de los que salen desde el fondo. «Es complicado», dijo al fin. Carmen asintió despacio, como si eso confirmara lo que ya sabía. «Lo que sí te digo», añadió su madre apretándole el brazo, «es que el hombre del aeropuerto no tenía cara de ser un simple amigo del vuelo». Marta no respondió. Cruzaron el puente en silencio, con el reflejo de las farolas temblando sobre el agua, y Marta se preguntó cómo era posible que su madre siempre supiera exactamente lo que no quería que supiera. Ángelo apareció a las 11 en punto. Marta lo vio desde la ventana de su habitación antes de bajar. Estaba en la entrada del hotel, chaqueta azul marino sin corbata, manos en los bolsillos, mirando la calle con esa concentración suya de siempre, como si Sevilla fuera un proyecto que estuviera evaluando. Llevaba el pelo ligeramente húmedo todavía del hotel y tenía ese aspecto injusto de los hombres que están bien sin haberlo intentado demasiado. Marta bajó las escaleras y se dijo que la observación era puramente objetiva. Cuando él la vio aparecer en el umbral, algo en su expresión cambió en un registro tan sutil que la mayoría de la gente no lo habría notado. Marta no era la mayoría de la gente. Llevaba un vestido verde oscuro, sencillo, de esos que no gritan sino que afirman, el pelo suelto, con ese volumen desordenado que en su caso parecía siempre deliberado aunque nunca lo fuera, y los ojos más despiertos que de costumbre, probablemente porque había dormido mal y el cuerpo lo compensaba con adrenalina. «Llegas puntual», dijo ella bajando el último escalón. «Siempre», respondió él. Hizo una pausa de exactamente el tiempo necesario. «¿Estás bien?» Marta lo miró. ¿Era un cumplido o una constatación? «Las dos cosas», dijo Ángelo, con una naturalidad absoluta, y echó a andar hacia la calle. Marta tardó medio segundo en seguirlo, lo suficiente para que él no la viera sonreír. El ensayo de boda se celebraba en la Capilla de los Marineros, en Triana, un lugar pequeño y perfecto, con ese olor a cera e historia que tienen las iglesias antiguas. La familia de Javier, el novio, era numerosa y ruidosa de una manera completamente distinta a la familia de Marta, donde los Luces eran cálidos y directos, los Montero eran efusivos hasta el exceso, con primos que se abrazaban como si llevaran años sin verse, aunque se hubieran visto el miércoles. Ángelo y Marta llegaron juntos como habían acordado. La estrategia era simple: presentarse como pareja de Marta primero, porque era el contexto donde el riesgo era mayor, y luego gestionarían la familia de Ángelo esa tarde en el Hotel Alfonso XIII. Lo que no habían calculado era a Rodrigo Montero. Rodrigo era el mejor amigo del novio. Padrino de boda, 34 años, pelo rizado, sonrisa fácil y esa energía de los hombres que han descubierto pronto que su encanto funciona y han decidido no cuestionarlo más. Apareció junto a la puerta de la capilla cuando Marta y Ángelo subían los escalones, y sus ojos fueron directamente hacia Marta con una precisión que no tenía nada de casual. «Tú debes ser la hermana de Elena», dijo ignorando a Ángelo con una habilidad que requería cierto entrenamiento. «Te había imaginado diferente». «¿Diferente cómo?», preguntó Marta, con esa neutralidad cortés que en realidad era una pregunta trampa. «Diferente a mejor», respondió Rodrigo, y sonrió como si acabara de decir algo brillante. Marta abrió la boca, pero antes de que pudiera responder, sintió la mano de Ángelo en su cintura. No un roce, una mano entera, firme, que la situaba exactamente medio paso más cerca de él, con esa naturalidad desconcertante de quien lleva haciéndolo años. «Ángelo Jiménez», dijo él, extendiendo la otra mano hacia Rodrigo con una cordialidad que era perfectamente correcta y al mismo tiempo no dejaba ningún espacio para la ambigüedad. La pareja de Marta. Rodrigo estrechó la mano, ajustó ligeramente su postura. «Rodrigo Montero,
El padrino. Una pausa. No sabía que Marta venía acompañada. Ahora lo sabes, dijo Angelo con una sonrisa que no llegó a los ojos. Marta no dijo nada, pero sintió algo moverse en su pecho que no supo clasificar del todo, mientras Rodrigo murmuraba alguna frase de circunstancias y desaparecía hacia el interior de la capilla. Angelo retiró la mano de su cintura con la misma naturalidad con que la había puesto. Marta esperó que él dijera algo, algún comentario práctico sobre la actuación, alguna observación táctica. No dijo nada. Entraron a la capilla. El ensayo duró 40 minutos y fue exactamente tan caótico como son siempre los ensayos de boda. El sacerdote que repetía las instrucciones 3 veces porque nadie escuchaba la primera, los niños que no entendían que caminar despacio era una opción, la madre del novio que lloraba ya en el ensayo porque si no lo hacía ahora no le quedaban lágrimas para mañana. Marta ocupó su lugar en el banco junto a su madre. Angelo se sentó a su lado. No era necesario. Podría haberse quedado de pie al fondo, pero se sentó y eso era de alguna manera una decisión. Durante una pausa larga en la que el sacerdote discutía los tiempos con el organista, la madre de Marta, que estaba al otro lado de ella, se inclinó levemente hacia Angelo. ¿Lleva mucho tiempo conociendo a mi hija?, preguntó en voz baja, con esa cortesía que en realidad era otra forma de la misma pregunta de la noche anterior. Angelo la miró. Luego miró a Marta, que había notado la pregunta y estaba mirando al altar con una concentración exagerada. Lo suficiente, respondió Angelo, con una calma total, para saber que tiene razón casi siempre, y muy pocas veces lo admite. Marta giró la cabeza. Su madre soltó una carcajada pequeña, genuina. Eso es exactamente así, dijo Carmen Luces, asintiendo con la satisfacción de quien acaba de recibir una respuesta correcta en un examen difícil. Bienvenido a la familia, Angelo. Marta lo miró. Él le sostuvo la mirada un segundo, y en ese segundo había algo que se parecía peligrosamente a la diversión. Gracias, dijo Angelo. No le des las gracias todavía, murmuró Marta, girándose de nuevo hacia el altar. Todavía no ha conocido a mi tía Paquita. Salieron de la capilla cuando el sol de mediodía caía ya vertical sobre los adoquines de Triana. La familia se dispersó en grupos hacia distintos bares y restaurantes. Marta y Angelo caminaron solos durante un rato, sin dirección concreta, siguiendo la orilla del río. «Tu madre me cae bien», dijo él al cabo de un rato. «No la utilices», respondió Marta, aunque sin dureza. «No era mi intención». «Lo sé». Una pausa. «Por eso te lo digo». Caminaron un poco más. Una barcaza cruzaba el Guadalquivir con esa lentitud deliberada de las cosas que saben que tienen tiempo. Una paloma aterrizó a 2 metros de ellos y los ignoró completamente. «Lo de Rodrigo», dijo Marta sin mirarlo. «¿Qué pasa con él? No tenías que haberlo hecho». Angelo la miró de reojo. «¿El qué exactamente?» «Lo de la mano, lo de presentarte así». Marta hizo una pausa. «Yo habría podido manejarlo». «Lo sé», dijo Angelo. «Entonces, ¿por qué?» Silencio. El río seguía ahí, impasible. «Porque me apeteció», respondió Angelo, con esa directitud suya que no admitía rodeos. Marta procesó eso. Era una respuesta tan honesta que no tenía réplica fácil. Y Angelo lo sabía, y por eso lo había dicho exactamente así, sin adornos ni excusas, dejándolo ahí en el aire entre los dos como una carta boca arriba sobre la mesa. «Esta tarde», dijo Marta al fin, cambiando el rumbo de la conversación con la pericia de alguien que ha decidido que ese tema necesita más espacio del que tienen ahora, «conocemos a tu familia». «Sí», confirmó Angelo. «Cuéntame de tu madre. Se llama Begoña. Es arquitecta también, aunque retirada. Tiene opinión sobre todo y la comparte sin que se la pidan. Igual que la mía». «No exactamente», la tuya pregunta. La mía afirma. Marta consideró esto. «¿Y tu abuela?» «Mi abuela Pilar», dijo Angelo, y su voz adoptó un tono diferente, más cálido y más cargado al mismo tiempo. «Tiene 82 años. Se mueve con un bastón que nunca usa de apoyo, sino como extensión del brazo para señalar cosas, y tiene una capacidad para detectar la mentira que debería ser estudiada por la ciencia». Marta se paró. Angelo siguió 2 pasos antes de notar que ella no estaba a su lado. Se giró. «Tu abuela detecta mentiras», dijo Marta con una voz perfectamente plana.
¿Y nos vas a presentar ante ella como pareja? Sí. ¿Y esto te parecía un plan razonable cuando lo propusiste? No lo propuse yo, dijo Angelo, con esa impasibilidad que empezaba a resultarle a Marta simultáneamente desesperante y de alguna manera que no quería examinar demasiado, absolutamente irresistible. Lo propusiste tú, en una servilleta, con condiciones numeradas. Marta lo miró durante un segundo largo. Luego echó a andar de nuevo, pasando por delante de él. Vamos a necesitar ensayar más, dijo sin girarse. Angelo la observó alejarse unos pasos. Y entonces, en la orilla del Guadalquivir, con Sevilla entera brillando a su alrededor bajo el sol de julio, Angelo Miguel Jiménez hizo algo que no hacía casi nunca en espacios públicos. Sonrió para sí mismo y echó a andar detrás de ella. El Hotel Alfonso XIII era el tipo de edificio que no necesitaba presentarse. Estaba allí desde 1928, con su arquitectura mudéjar, sus arcos de herradura y esa fachada de ladrillo rojizo que parecía haber decidido desde el principio que iba a durar más que todo lo demás. El vestíbulo olía a flores frescas y a dinero antiguo, y los techos eran tan altos que uno instintivamente bajaba la voz al entrar, como en las iglesias, aunque por razones distintas. Marta entró con Angelo y sintió que el suelo era demasiado brillante para ella. No lo dijo, no era el tipo de persona que decía esas cosas, pero Angelo lo notó, porque llevaba todo el día aprendiendo a leer los milímetros de silencio que había entre lo que Marta expresaba y lo que Marta sentía. Y ese silencio concreto, ese medio paso más corto, ese modo de sujetar el bolso un poco más cerca del cuerpo, le decía algo. «Respira», murmuró sin mirarla, mientras cruzaban el vestíbulo hacia los jardines interiores, donde la familia Jiménez se había instalado para la merienda previa a la cena. «Estoy respirando», respondió ella, en el mismo tono. «Más». Marta lo miró de reojo. Él seguía mirando al frente. «Tu abuela», dijo ella en voz muy baja, «detecta mentiras». «Sí, y tú me dices que respire más». «Te digo que respires más porque cuando estás tensa, se te nota en la mandíbula, y mi abuela verá eso antes de que digas una sola palabra». Marta aflojó la mandíbula. No había sido consciente de haberla apretado. «Bien», dijo Angelo. Así. Salieron a los jardines por una puerta de cristal emplomado y Marta tuvo aproximadamente 4 segundos para procesar la escena antes de que la escena la procesara a ella. La familia Jiménez ocupaba 3 mesas dispuestas en semicírculo junto a una fuente con azulejos sevillanos. Eran, a simple vista, unas 15 personas, bien vestidas, sin ostentación, con esa comodidad particular de quien ha crecido en espacios así y por tanto no necesita demostrar nada. Conversaban en grupos de 3 o 4, con esa cadencia relajada de las familias que llevan toda la vida construyendo sus propios idiomas internos. Y en el centro, en una silla de mimbre, que por la postura y la autoridad de quien la ocupaba, podría haber sido perfectamente un trono, estaba la abuela Pilar. 82 años llevados con una elegancia que no tenía nada que ver con la ropa ni con los complementos, aunque ambas cosas eran impecables. Cabello blanco recogido con alfileres, pendientes de perla, un vestido azul marino que era exactamente el color que una mujer segura de sí misma elige cuando sabe que no necesita el rojo para que la miren. El bastón descansaba apoyado en el brazo de la silla, efectivamente sin función de apoyo, más parecido a un cetro en reposo, y sus ojos, oscuros y quietos como los de Angelo, pero sin ninguna de las reservas de su nieto, ya los estaban mirando desde que habían cruzado la puerta de cristal. «Respira», repitió Angelo, esta vez casi sin mover los labios. La madre de Angelo, Begoña, llegó primero. Era una mujer de unos 65 años, con el pelo gris cortado en una línea perfecta, gafas de montura fina y esa energía particular de las personas que han tomado decisiones importantes durante toda su vida y ya no pierden tiempo en las que no lo son. Abrazó a su hijo con la brevedad eficiente de quien sabe que los abrazos tienen una duración óptima y no hace falta excederse. Luego se volvió hacia Marta, con una mirada directa que no era hostil, sino simplemente honesta. «Begoña Ximénez», le estrechó la mano con firmeza. «He oído hablar de ti. Cosas buenas, espero», dijo Marta, con esa sonrisa que usaba cuando necesitaba tiempo. «Pocas cosas»,
respondió Begoña con una franqueza que no buscaba herir, sino simplemente no fingir. Angelo no habla mucho, pero lo que ha dicho sonaba bien. Marta miró a Angelo. Él estaba saludando a un primo y desde esa distancia resultaba imposible saber si había escuchado o no. Probablemente había escuchado. ¿A qué te dedicas?, preguntó Begoña, con la naturalidad de quien ya ha decidido que la mejor manera de conocer a alguien es preguntarle directamente. Diseño gráfico. Tengo mi propio estudio en Barcelona, pequeño todavía, pero creciendo. Marta hizo una pausa. Trabajo sobre todo con editoriales independientes y con marcas que quieren una identidad visual que no parezca hecha por un algoritmo. Begoña la miró durante un segundo más de lo habitual. Interesante, dijo, con un tono que en esa mujer específica significaba que realmente lo encontraba interesante y no estaba siendo cortés. Mi marido era editor, murió hace 12 años. Habría tenido mucho que hablar contigo. Fue la primera grieta genuina en la conversación, el primer momento en que ambas mujeres se vieron la una a la otra por debajo de los roles que estaban representando. Me hubiera gustado conocerlo, dijo Marta, y lo dijo en serio. Begoña asintió una vez, y luego, con la eficiencia que la caracterizaba, dijo, ahora tienes que ir con la abuela. No la hagas esperar, no le gusta. La abuela Pilar no se levantó cuando se acercaron. No era descortesía, era simplemente la prerrogativa de alguien que ha decidido hace tiempo que el mundo puede perfectamente acercarse a ella. Angelo se inclinó para besarla en la mejilla. Ella le sujetó la cara entre las manos un momento. Lo estudió con esos ojos quietos, asintió como si hubiera verificado que todo seguía en orden, y lo soltó. Luego miró a Marta. El silencio duró exactamente el tiempo suficiente para ser incómodo. «Siéntate», dijo la abuela Pilar señalando la silla de enfrente con el bastón. Marta se sentó. Angelo tomó posición de pie, ligeramente detrás y a la izquierda de ella, como un segundo en un duelo que no estaba del todo seguro de cómo iba a terminar. «¿Cómo te llamas completo?», preguntó la abuela. «Marta Luces Ferrer». «¿De dónde es tu familia?». «De Cádiz, originalmente. Mis abuelos maternos. Mis padres viven en Barcelona desde los 80. ¿Y tus abuelos paternos?». «De Almería». La abuela Pilar procesó esto asintiendo levemente, como integrando datos en un archivo que llevaba décadas construyendo. «¿Cuánto tiempo llevas con mi nieto?». «4 meses», respondió Marta sin dudar. «¿Y por qué no te había visto antes?». «Porque…». Marta sostuvo la mirada de la anciana sin apartar los ojos. «Angelo y yo preferimos ir despacio. Los dos somos personas que necesitamos espacio para pensar antes de hacer presentaciones. Y los dos sabíamos que cuando nos sentáramos delante de su familia, tendría que ser real». La abuela Pilar la miraba sin parpadear. Marta tampoco parpadeó. Hubo 5 segundos de silencio absoluto. 5 segundos en los que Angelo, de pie detrás de Marta, contuvo el aliento sin ser consciente de ello. Entonces la abuela Pilar hizo algo inesperado. Cogió el bastón, lo apoyó en el suelo delante de ella con las 2 manos sobre el puño y dijo, «Mi nieto tiene la costumbre de controlarlo todo hasta que ya no puede». Una pausa. «¿Sabes manejar eso?». Marta tardó un segundo. «Tengo la costumbre de no dejar que nadie me controle a mí», respondió. «Así que llegamos a un equilibrio». La abuela Pilar soltó un sonido breve, seco, que tardó un momento en identificarse como una carcajada contenida. «Bien», dijo, y volvió a mirar a Angelo. «Esta me gusta». Angelo, que llevaba 38 años siendo nieto de esa mujer y sabía perfectamente lo infrecuente que era ese veredicto, miró a Marta. Ella lo miró a él, y entre los dos pasó algo muy rápido y muy silencioso, una especie de reconocimiento mutuo que no tenía nombre todavía, pero que ocupaba ya un espacio concreto en la tarde. La cena familiar fue larga, ruidosa y llena de ese tipo de conversaciones que saltan de la política a los recuerdos de infancia sin ningún aviso. Marta se manejó bien, mejor de lo que Angelo esperaba, aunque a esas alturas ya había dejado de sorprenderle que ella lo hiciera. Lo que no esperaba era a Gonzalo Echevarría, el hijo de la señora Echevarría, 30 y tantos años, traje caro, y esa sonrisa de quien ha crecido convencido de que el dinero es un argumento en sí mismo, apareció en los postres con la copa en la mano
y se instaló junto a Marta con la soltura de quien no considera necesario pedir permiso para sentarse donde le apetece. «Así que eres diseñadora», dijo, con ese tono que convierte cualquier profesión en algo que requiere disculpa. «¡Qué creativo!». «Sí», respondió Marta, con una amabilidad que era perfectamente correcta y no cedía ni un centímetro. «¿Y eso da para vivir?», continuó Gonzalo girando la copa. «Quiero decir, en serio, no como hobby». Marta abrió la boca. Pero Angelo, que llevaba los últimos 40 segundos escuchando desde el otro lado de la mesa, con esa atención quieta que era su forma de procesar cuando algo le importaba más de lo que quería admitir, dejó la servilleta sobre la mesa y se levantó. Rodeó la mesa con calma y se sentó al otro lado de Marta, frente a Gonzalo, con esa postura suya de siempre, sin tensión aparente, pero ocupando el espacio con una presencia que era imposible ignorar. «El estudio de Marta facturó el año pasado más que muchas consultoras medianas», dijo Angelo, con una voz perfectamente conversacional, «pero entiendo que desde fuera puede parecer sorprendente cuando no se conoce el sector». Gonzalo parpadeó. «Además», continuó Angelo cogiendo su copa con la misma calma, «el último proyecto que hizo para Anagrama ganó un premio en Leipzig, si no me equivoco». Marta lo miró. No había mencionado Anagrama. No había mencionado Leipzig. Angelo la había escuchado hablar con su madre durante la tarde y había archivado aquello sin decirlo, sin usarlo como demostración, guardándolo simplemente porque le había parecido importante. «No me equivoco», confirmó Angelo sin apartar los ojos de Gonzalo. Gonzalo sonrió con esa incomodidad de quien no sabe retirarse con elegancia y eligió el humor condescendiente como salida. «Vaya, el arquitecto defensor», se levantó con la copa, encantador, y se alejó hacia otro grupo. El silencio que quedó entre Angelo y Marta duró apenas un segundo. Ella no dijo gracias. No era el tipo de persona que decía gracias por algo que considera que debería ser la norma y no la excepción. Pero lo miró, y en esa mirada había algo que era más hondo que el agradecimiento, algo que se parecía al reconocimiento de que este hombre, este desconocido del aeropuerto, con el que había firmado un acuerdo en una servilleta hacía apenas 8 horas, la había visto con una atención que muy poca gente se había tomado la molestia de tener. Angelo sostuvo esa mirada sin moverse, y la abuela Pilar desde el otro extremo de la mesa los observó a los dos con sus ojos quietos y oscuros, y no dijo nada, pero cogió su copa y bebió un sorbo con la satisfacción de quien ya sabía, desde el principio, cómo iba a terminar todo esto. Llovió sobre Sevilla a las 11 de la noche, con esa brusquedad imprevisible del sur en verano, sin aviso, sin gradación, directamente del calor sofocante al aguacero completo en cuestión de minutos. Los que estaban en terrazas corrieron, los que paseaban por la orilla del río buscaron arcos y portales, y el Alfonso XIII desplegó sus toldos con una eficiencia que sugería que esto ocurría con suficiente frecuencia como para tenerlo ensayado. Marta y Angelo no estaban en el hotel. Habían salido después de la cena familiar, sin haberlo planeado exactamente. Él había dicho que necesitaba aire y ella había cogido el bolso sin que nadie lo propusiera formalmente, y habían terminado caminando por el barrio de Santa Cruz, por esas calles estrechas y blancas que de noche huelen a jazmín y a piedra húmeda, y donde es fácil perderse, aunque el barrio no sea grande. Hablaban. Eso era lo que más sorprendía a Marta, que hablar con Angelo no requería esfuerzo. No era como esas conversaciones donde uno tiene que generar el ritmo, o sostener el silencio, o preocuparse de si la otra persona se está aburriendo. Era una conversación que se sostenía sola, que saltaba de un tema a otro con una lógica interna que no necesitaba explicarse. Le habló de su estudio, de los primeros años, cuando diseñaba logos para bares de barrio, a cambio de lo que podían pagar, y dormía 4 horas, porque las otras 4 las usaba en proyectos propios que nadie le había encargado, pero que necesitaba hacer. Él escuchó sin interrumpir, con esa atención suya que no era pasiva sino activa, la de alguien que está procesando lo que escucha y no simplemente esperando su turno para hablar. Cuando fue su turno, habló del proyecto que lo había costado más. No el más grande ni el más premiado, sino uno pequeño, una biblioteca municipal en un pueblo de 800 habitantes en La Rioja, que había tardado 4 años en conseguir financiación
y que cuando por fin se construyó, el día de la inauguración, había una señora de 70 años llorando porque en ese pueblo nunca había habido un espacio así. Por eso lo hago, dijo sin dramatismo, no por los premios. Marta lo miró mientras caminaban. ¿Se lo cuentas a mucha gente?, preguntó. Lo de la señora, lo de por qué lo haces. Angelo pensó un momento. No, dijo. Marta asintió, despacio, como si eso respondiera también a alguna otra pregunta que no había hecho. Fue entonces cuando empezó a llover. Corrieron sin discutirlo, buscando refugio bajo el primer portal que encontraron, una puerta alta de madera oscura con un arco de piedra sobre ella, de esos que hay cientos en Santa Cruz y que pertenecen a casas de las que es imposible saber si están habitadas o son museos. El agua caía ya con fuerza, golpeando los adoquines con ese sonido sólido y rítmico que tienen los aguaceros del sur, y la calle se había vaciado en segundos. Estaban los dos bajo el arco, lo suficientemente cerca como para no mojarse, lo suficientemente cerca como para que el espacio entre ellos fuera ya una conversación en sí mismo. Marta se sacudió el pelo con las manos y miró la lluvia. No hemos llamado a ningún taxi, observó. No. Y no pinta que vaya a parar pronto. No. Hizo una pausa. ¿Siempre respondes con monosílabos cuando no sabes qué decir? Angelo la miró. No sé qué decir, confirmó, con una honestidad tan directa que era casi desconcertante. Marta se giró hacia él. Estaban a menos de 1 metro. La lluvia seguía cayendo al otro lado del arco, creando esa cortina de agua que aísla los espacios pequeños del resto del mundo, esa sensación de paréntesis que tienen los refugios improvisados. Ha sido un día muy largo, dijo ella, más despacio que antes. Sí, ya ha ido mejor de lo que esperaba. También, Marta lo estudió. La luz de la calle, una farola lejana que la lluvia difuminaba en algo cálido y poco preciso, le llegaba de lado, marcándole el perfil con esa clase de luz que no es justa para nadie, pero que para algunas personas resulta ser exactamente la que les corresponde. «Tu abuela», dijo Marta. Sabía que estábamos mintiendo. Angelo no lo negó. «¿Desde cuándo?», preguntó ella. «Probablemente desde que entramos por la puerta». «¿Y entonces por qué dijo que le gustaba?». Angelo tardó un momento. Miró la lluvia. Luego la miró a ella. «Porque le gustabas tú», dijo, «independientemente de lo demás». Marta procesó eso en silencio. «¿Y a ti?», preguntó con una voz que había perdido todos sus bordes. La pregunta quedó en el aire entre los dos, con el peso específico de las preguntas que no se pueden contestar a medias. Angelo no respondió de inmediato. No era que no supiera la respuesta. Era que llevaba todo el día aprendiendo a leer los espacios entre lo que Marta decía y lo que Marta sentía, y en este momento concreto, esos dos registros coincidían por primera vez, y eso requería un segundo de reconocimiento antes de cualquier otra cosa. Dio un paso hacia ella, uno solo despacio, del tipo que da tiempo suficiente para retroceder si la otra persona lo necesita. Marta no retrocedió. La lluvia seguía. Los adoquines brillaban. Sevilla entera parecía haberse detenido en ese paréntesis mojado y cálido. Angelo levantó la mano y apartó un mechón de pelo húmedo de la cara de Marta con una delicadeza que no encajaba con la imagen que ella había construido de él en las últimas 12 horas. Esa imagen de hombre controlado y preciso, y que sin embargo era completamente coherente con todo lo que había visto de él desde entonces. La forma en que escuchaba, la forma en que había dicho lo de Gonzalo sin levantar la voz, la forma en que había archivado Leipzig y Anagrama porque le había parecido que importaba. Sus ojos se encontraron desde muy cerca. «¿Esto está en el acuerdo?», murmuró Marta, no como objeción, como pregunta real. «No», respondió Angelo, «y lo hacemos igualmente». Él buscó su mirada una fracción de segundo más, la suficiente para asegurarse, y luego respondió inclinándose hacia ella sin prisa, con esa misma calma deliberada con que hacía todo, y cuando sus labios encontraron los de Marta, fue exactamente como ella no había sabido que lo estaba esperando, sin anuncio, sin exageración, con la exactitud tranquila de algo que lleva horas siendo inevitable. El beso duró lo que dura una promesa cuando se hace en serio, ni demasiado corto para ser dudoso, ni demasiado largo para necesitar justificarse. Simplemente ocurrió.
Ahí, bajo ese arco de piedra con la lluvia al otro lado, en una calle sin nombre de Santa Cruz, mientras Sevilla seguía existiendo a su alrededor sin enterarse de nada. Cuando se separaron, Marta no abrió los ojos de inmediato. Ángelo tampoco habló. La lluvia empezaba a amainar, despacio, como cambia todo lo que importa. «Marta», dijo él después de un momento. «No digas que ha sido un error», respondió ella antes de que pudiera continuar. «No iba a decir eso». Ella abrió los ojos. «¿Qué ibas a decir?» Ángelo la miró con esa expresión suya de siempre, limpia y directa, sin artificios. «Que mañana es la boda», dijo, «y que esta noche ha cambiado bastante las condiciones del acuerdo». Marta lo miró durante un segundo. «La condición 4», dijo, despacio, «decía que nada de esto era real». «Sí». «¿Y?» Ángelo sostuvo su mirada. «Y creo que tendremos que renegociar». Marta miró la lluvia, que ya era solo un llovizna fina y plateada. Luego lo miró a él, y luego miró la calle vacía y brillante que llevaba de vuelta al hotel, donde mañana había una boda y una abuela que ya lo sabía todo, y una servilleta doblada en 4 en el bolsillo interior de su bolso, con condiciones que acababan de quedarse obsoletas. «Mañana», dijo Marta, empezando a caminar. Ángelo la siguió, a su lado esta vez, no detrás. «Mañana», confirmó. Y caminaron juntos por las calles de Santa Cruz, con la llovizna cayendo suave sobre los adoquines, sin tocarse pero sin ninguna de las distancias que habían mantenido hasta ese momento, en ese espacio intermedio que existe entre lo que ya no es mentira y lo que todavía no tiene nombre. La mañana de la boda amaneció con ese tipo de luz que Sevilla reserva para las ocasiones importantes, dorada, espesa, con una calidez que no era agresiva sino envolvente, como si la ciudad hubiera decidido colaborar. Las calles del barrio de Santa Cruz olían a jazmín recién mojado por la lluvia de la noche anterior, y los pájaros hacían ese ruido optimista e insoportable de los pájaros que no tienen ningún problema pendiente. Marta llevaba despierta desde las 6:30. Había dormido poco y de forma fragmentada, con ese sueño superficial que deja a uno más cansado que el insomnio declarado. Había mirado el techo durante ratos largos, había revisado el móvil sin motivo, había repasado mentalmente la conversación bajo el arco de piedra con la precisión obsesiva de quien sabe que está examinando algo que no debería examinar tanto, pero no puede evitarlo. El beso. No era que no hubiera besado a nadie antes, era que no recordaba haber besado a nadie con esa sensación específica de que el suelo estaba completamente quieto debajo de sus pies y al mismo tiempo en ningún sitio. Se levantó, se duchó con agua fría y se sentó frente al espejo a maquillarse con la concentración de quien necesita una tarea concreta para no pensar en otra cosa. A las 9 llegó un mensaje de Ángelo. «Buenos días. ¿Desayunamos antes?» Marta miró el mensaje durante 10 segundos. Luego respondió: «Cafetería del hotel». 15 minutos. Ángelo ya estaba allí cuando llegó. Tenía un café solo delante, el móvil boca abajo sobre la mesa, y llevaba esa ropa de mañana informal que en él, inevitablemente, tenía el mismo efecto que en otras personas la ropa de gala. Levantó los ojos cuando la vio entrar y algo en su expresión se reorganizó de una manera tan mínima que habría pasado completamente desapercibida para cualquiera que no llevara 24 horas aprendiendo a leerle la cara. «Buenos días», dijo. «Buenos días», respondió ella sentándose. Pidió un cortado. Llegó el cortado. Lo envolvió con las manos. Hubo un silencio que no era incómodo, pero sí honesto, del tipo que existe cuando dos personas saben que hay algo sobre la mesa y están negociando en silencio quién lo nombra primero. Fue Ángelo. «Anoche», dijo sin preámbulos. «Anoche», confirmó Marta. «No voy a fingir que no ocurrió». «Yo tampoco». Pausa. «Pero hoy es la boda de tu hermana», continuó él, «y no es el momento de abrir una conversación que merece más espacio del que tenemos ahora mismo». Marta lo miró. Era exactamente lo correcto. Era también, de alguna manera que le resultó difícil de articular, exactamente lo que necesitaba escuchar. No una retirada, no una elaboración prematura, sino un reconocimiento honesto de que lo que había pasado era real y que precisamente por eso merecía tiempo. «De acuerdo», dijo. «De acuerdo», repitió él. Bebieron el café,
Fuera, Sevilla seguía haciendo lo suyo con esa indiferencia gloriosa de las ciudades que han visto demasiadas historias de amor como para emocionarse con una más. «Tu hermana», dijo Angelo después de un momento, «va a estar preciosa hoy». «Siempre está preciosa», respondió Marta, con esa mezcla de orgullo e irritación fraternal que solo existe entre hermanas. Es su habilidad principal y la usa sin compasión. Angelo esbozó algo parecido a una sonrisa. «¿Y tú?» Marta lo miró por encima del borde de la taza. «¿Yo qué? ¿También es tu habilidad principal?» Marta dejó el café en la mesa con una calma deliberada. «Tengo otras», dijo. «Ya lo sé», respondió él, y lo dijo de una manera que no era un cumplido exactamente, sino algo más parecido a una constatación, como cuando alguien nombra un hecho que considera que no necesita elaboración. Marta apartó los ojos, miró por la ventana y sonrió de esa manera contenida que hacía cuando no quería que la sonrisa fuera demasiado visible. La boda de Elena y Javier fue, en todos los sentidos que importaban, perfecta. La capilla de los marineros olía a cera y azucenas. La novia entró del brazo de su madre porque su padre había muerto hacía 3 años, y era la decisión que Elena había tomado desde el principio. Carmen Luces, con un vestido azul pálido y los ojos llenos de algo que no era solo llorar, sino también orgullo y tiempo, y todo lo que se acumula en una mujer cuando ve a su hija elegir su vida, caminó por ese pasillo con una dignidad que hizo que Marta tuviera que mirar al techo durante un momento para no desmoronarse ella también. Angelo, sentado a su lado, lo notó. No dijo nada, pero deslizó su mano junto a la de ella sobre el banco, sin tomar, sin agarrar, simplemente ahí. Y Marta giró la palma hacia arriba y entrelazó sus dedos con los de él sin mirarlo, con esa naturalidad que tienen los gestos que no se planean. Así estuvieron durante toda la ceremonia. La abuela Pilar, 3 filas más adelante, giró la cabeza exactamente una vez, los miró y volvió a mirar al altar con la expresión serena de quien ya sabía. El banquete se celebró en una finca a las afueras, con jardines que bajaban hacia el río y mesas bajo un toldo de lona crema que la luz del atardecer volvía casi dorada. La comida fue larga y buena, con esos platos que en Andalucía aparecen sin anuncio y en cantidades que sugieren que la anfitriona tiene miedo permanente de que alguien se quede con hambre. Marta y Angelo compartieron mesa con la madre de Marta, la tía Paquita, 2 primos de Javier y Rodrigo Montero, que llegó tarde. Se sentó frente a Marta con esa sonrisa suya de siempre y miró a Angelo con la evaluación rápida de alguien que está recalculando una situación. «Sigues aquí», dijo Rodrigo dirigiéndose a Angelo con un tono que intentaba ser jovial. «Sigo aquí», confirmó Angelo con una amabilidad idéntica a la de la noche anterior, perfectamente correcta y sin ningún margen para la ambigüedad. «¿Arquitecto me dijiste?» «Sí». «¿Y qué construyes exactamente?» Angelo dejó el tenedor con calma. «Espacios donde la gente pueda vivir mejor», respondió con sencillez. «Bibliotecas, viviendas, equipamientos culturales, cosas que duran». Rodrigo asintió con ese gesto de quien no sabe exactamente cómo continuar una conversación que no ha ido en la dirección esperada. La tía Paquita, que llevaba toda la cena esperando su momento, aprovechó la pausa. «¿Y tú, Angelo, tienes familia en Sevilla?» «Los Jiménez son de Bilbao originalmente», respondió él, «pero llevamos 3 generaciones con raíces en distintos sitios. Mi primo, el que se casa mañana, vive aquí desde hace 10 años. ¿Y tus padres?» «Mi madre está en San Sebastián. Mi padre murió cuando yo tenía 16 años». Dicho así, sin drama y sin escudo, la frase aterrizó en la mesa con el peso específico de las verdades que no buscan compasión, sino simplemente existir. La tía Paquita no supo qué decir, que era un logro considerable dado que la tía Paquita siempre sabía qué decir. Carmen Luces, al otro lado de la mesa, miró a Angelo con una expresión que Marta conocía bien. Era la mirada que su madre reservaba para las personas que le parecían de verdad. El baile empezó con el vals de los novios y continuó con esa transición inevitable hacia la música de los años 90, que en todas las bodas provoca el mismo fenómeno. Personas que juraban que no bailarían terminan en la pista con una copa en la mano, haciendo cosas que preferirán no recordar el lunes. Marta bailó con su hermana, con su madre,
con un primo de Javier que tenía más entusiasmo que coordinación. Ángelo habló con la abuela Pilar durante un rato largo, los dos sentados en sillas junto al jardín, con esa conversación tranquila que tienen las personas que no necesitan el ruido para entenderse. Marta los observó desde la pista durante un momento, su abuela hablando con Ángelo, Ángelo escuchando con esa atención suya, la abuela diciendo algo que lo hizo inclinar la cabeza levemente, como quien recibe información que está integrando con cuidado. No supo qué hablaron, no lo preguntó esa noche. Fue cuando la orquesta cambió a algo más lento, de esas baladas que en las bodas funcionan como una señal general de que es el momento de acercarse a la persona que te importa o de ir a por otra copa, cuando Ángelo apareció a su lado. ¿Bailas?, preguntó. No era exactamente una pregunta, era más bien una propuesta que ya asumía la respuesta. Depende de cómo lo hagas tú, dijo Marta. Correctamente, respondió él. Eso es lo mínimo exigible, pero le dio la mano. Bailaban bien juntos, que era también sorprendente y también no lo era en absoluto. Ángelo llevaba con esa misma precisión tranquila con que hacía todo, sin rigidez, pero con una seguridad que hacía que seguirlo fuera completamente natural. Y Marta, que había bailado sola y con otros y sabía la diferencia, se permitió por primera vez en todo el día no calcular nada. ¿Qué te ha dicho tu abuela?, preguntó mirándolo mientras giraban. Muchas cosas. ¿Alguna que puedas contarme? Ángelo pensó un momento. Me ha dicho, respondió con esa voz baja que usaba cuando algo le importaba de verdad, que los Jiménez tenemos la costumbre de complicar lo que es simple, y que cuando algo es bueno de verdad, lo mejor que se puede hacer es no estropearlo pensando demasiado. Marta lo miró. ¿Y tú qué has respondido? Que tenía razón. Una pausa breve, como casi siempre. Siguieron bailando. La música era lenta y la noche era cálida, y los jardines olían a jazmín y a hierba mojada. Marta, dijo Ángelo después de un momento. ¿Qué? ¿Mañana es el último día? Lo sé. El acuerdo terminaba el domingo por la noche. Era la condición 1. También lo sé, dijo ella. ¿Y? Marta levantó los ojos hacia él. Desde esa distancia, tan cerca que podía ver la línea exacta donde su expresión habitual de control cedía a algo más honesto, la pregunta que él había dejado en el aire era perfectamente clara. Y creo, dijo Marta despacio, que la condición 1 la puse yo, lo cual significa que yo también puedo modificarla. Ángelo la miró durante un segundo que valía más que muchas conversaciones largas, y luego hizo algo que Marta no esperaba. Sonrió. No la sonrisa contenida de antes, ni el desbloqueo sutil de los momentos controlados. Una sonrisa real, plena, que llegó a los ojos y cambió todo su rostro de una manera que hizo que Marta entendiera, con una claridad incómoda y completamente bienvenida, que estaba en un problema considerable. Un problema del que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía ninguna prisa en salir. El domingo amaneció sin dramatismos, sin lluvia, sin luz dorada extraordinaria, sin señales del universo. Solo Sevilla siendo Sevilla, calor temprano, palomas, el sonido lejano de una moto y el olor a pan recién hecho que salía de la panadería de la esquina como si fuera el único trabajo importante del mundo. Marta bajó a desayunar tarde, a las 9:15, con ese aspecto de quien ha dormido por fin y no tiene prisa en fingir que no. Ángelo no estaba en la cafetería. Había un mensaje suyo de las 8:10. He salido a caminar. ¿Conoces el mercado de El Arenal? Estoy ahí si te apetece. Marta miró el mensaje. Pidió un café para llevar en recepción y cogió el bolso. El mercado de El Arenal era un edificio de hierro y cristal del siglo XIX, con puestos de pescado fresco, verduras del Aljarafe y esos quesos que en Sevilla aparecen sin explicación y son exactamente tan buenos como parecen. A esa hora de la mañana estaba en plena actividad, con esa energía específica de los mercados cubiertos, voces que se superponen, carritos de ruedas chirriantes, el olor limpio y frío del pescado mezclado con el cálido de las especias. Ángelo estaba junto a un puesto de fruta, hablando con el vendedor con esa naturalidad que tienen las personas que saben hablar con todo tipo de gente sin cambiar su registro. Cuando la vio llegar, le hizo un gesto mínimo con la cabeza que era a la vez saludo y confirmación. «Buenos días», dijo cuando ella se acercó. «¿Qué haces en un mercado a las 8 de la mañana?», preguntó Marta,
mirando las naranjas perfectamente apiladas. Pensar mejor, respondió él. Los espacios con actividad real me ayudan a ordenar las ideas. ¿Los despachos? No. Marta consideró eso. ¿Y qué ideas estabas ordenando? Ángelo la miró. Las tuyas y las mías, dijo con esa directitud suya que a estas alturas ya no la pillaba desprevenida, pero seguía siendo imposible de anticipar del todo. Siguieron caminando por los pasillos del mercado sin ninguna dirección concreta. Él compró un cucurucho de aceitunas aliñadas porque el vendedor lo convenció en 40 segundos y se lo ofreció a Marta, que cogió una sin mirarlo, con esa confianza nueva que se había instalado entre los dos sin que ninguno hubiera decidido ponerla ahí expresamente. El acuerdo termina esta noche, dijo ella cuando llegaron al pasillo de las flores. Sí, y los dos volvemos mañana. Tú a Bilbao, yo a Barcelona. Sí, que no son la misma ciudad. No, pausa. Pero tampoco son el mismo continente. Marta cogió otra aceituna. Eso es una forma muy arquitectónica de ver las distancias, dijo. Es una forma realista, respondió él. 4 horas en AVE, o 1 hora de vuelo si tienes prisa. ¿Tú tienes prisa? Ángelo se detuvo junto a un puesto de gardenias. Las miró un momento con esa atención que ponía en las cosas cuando le importaban de verdad. Luego la miró a ella. No, respondió, pero tampoco tengo paciencia para las medias tintas. Marta lo sostuvo la mirada. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, dijo Ángelo con esa voz baja y precisa de siempre, que si esto continúa, continúa de verdad, sin servilletas con condiciones, sin fecha de caducidad, sin hacer como si los dos no supiéramos perfectamente lo que está pasando. El vendedor de gardenias los miraba con la curiosidad discreta de alguien que lleva años viendo conversaciones importantes desarrollarse delante de su puesto y ha aprendido a fingir que está muy ocupado ordenando flores. Marta miró las gardenias, luego al vendedor, luego a Ángelo. Eso es muy directo, dijo. Es lo que hay, respondió él sin disculparse. ¿Y si yo necesito tiempo para pensarlo? Tienes tiempo, dijo Ángelo sin dudar. No te estoy pidiendo una respuesta ahora mismo en un mercado de pescado. Te estoy diciendo lo que yo tengo claro para que tú sepas con qué estás trabajando. Marta abrió la boca, la cerró, y entonces, con esa risa que le salía cuando algo era demasiado honesto para no resultar gracioso, soltó una carcajada corta y genuina. Lo que tengo claro para que sepas con qué estás trabajando, repitió. ¿Así hablas siempre? Sí, respondió Ángelo. Debe ser agotador para la gente de tu alrededor. En general, sí. Una pausa brevísima, pero hay personas que lo prefieren. Marta lo miró durante un momento largo. Cómprame una gardenia, dijo al fin. Ángelo la miró. ¿Eso es un sí o es una gardenia? Por ahora es una gardenia, respondió Marta. El sí te lo doy cuando me hayas convencido de que sabes lo que estás pidiendo. Ángelo consideró eso durante exactamente 2 segundos. Luego se giró hacia el vendedor y compró la gardenia más grande del puesto, que el hombre le entregó con una sonrisa que sugería que llevaba años esperando este momento específico. Se la dio a Marta. Ella la cogió, la miró y se la colocó detrás de la oreja con ese gesto despreocupado que solo tiene sentido en ciudades como Sevilla, donde hay flores suficientes y luz suficiente y tiempo suficiente para que los gestos pequeños sean completos en sí mismos. La despedida de la familia fue larga, como son todas las despedidas del sur, con abrazos repetidos, instrucciones sobre el viaje, promesas de llamar, madres que recuerdan cosas en el último momento y vuelven desde la puerta para decirlas. La abuela Pilar despidió a Ángelo en el vestíbulo del Alfonso XIII, antes de que él subiera a recoger sus maletas. Le sujetó la mano entre las suyas, que eran pequeñas y muy firmes, y le dijo algo en voz baja que Marta, que estaba a 3 metros con su madre, no llegó a escuchar. Ángelo asintió una vez, y la abuela lo soltó con la satisfacción de quien ha dicho lo que tenía que decir y no necesita añadir nada. Cuando Ángelo se acercó a donde estaba Marta, ella lo miró con una ceja levemente arqueada. ¿Qué te ha dicho? Que no sea idiota, respondió él. ¿Eso exactamente? Sus palabras exactas fueron: Ángelo, llevas 38 años siendo el más inteligente de la sala. Por una vez en tu vida, sé el más valiente. Marta procesó eso. Tu abuela, dijo despacio, es la persona más directa que he conocido en mi vida.
Es de familia, respondió él. Y Marta pensó que sí, que efectivamente lo era, y que eso era también parte del problema, en el mejor de los sentidos posibles. Se despidieron en la entrada del hotel con esa torpeza específica de las despedidas, que no se saben todavía si son un hasta luego o algo más. Mi vuelo es a las 6, dijo Angelo. El mío a las 7:15. Aeropuerto de San Pablo. El mismo. Hubo una pausa. Podríamos compartir taxi, dijo él. Podríamos, confirmó Marta. Ninguno de los dos mencionó que eso ya lo habían hecho antes, en la otra dirección, hacía apenas 48 horas, cuando eran desconocidos con un problema compartido y un acuerdo escrito en una servilleta. El taxi llegó a las 4:30. Subieron con sus maletas, él con la bolsa oscura de siempre, ella con la mostaza que había sobrevivido al viaje sin un rasguño. El conductor puso la radio, algo flamenco y tranquilo, y Sevilla fue desfilando por las ventanillas por última vez. La Giralda, el río, los jardines del Alcázar, las palmeras de la salida. Marta miraba por la ventana. Angelo miraba al frente. A mitad del trayecto, sin que ninguno dijera nada, sus manos se encontraron en el asiento entre los dos. No fue un gesto calculado ni una decisión tomada. Fue simplemente lo que hicieron las manos cuando el resto de las conversaciones ya estaban hechas. Y así llegaron al aeropuerto, con Sevilla quedando atrás y todo lo demás, todo lo que no tenía nombre todavía, pero que ya ocupaba un espacio real e irreversible, quedándose con ellos. Barcelona en agosto tenía esa energía particular de las ciudades que no saben quedarse quietas. El Eixample, con sus balcones llenos de ropa tendida y macetas que desafiaban la gravedad. El olor a mar que llegaba desde la Barceloneta cuando el viento soplaba del lado correcto. Las ramblas ruidosas e imposibles y unos bloques más al sur, el Poble Sec tranquilo y real, donde Marta vivía en sus 40 metros cuadrados, que seguían siendo, sin ninguna duda, los mejores 40 metros cuadrados de la ciudad. Llevaba 3 semanas de vuelta, 3 semanas en las que había terminado 2 proyectos, había empezado uno nuevo para una editorial de Valencia, había reorganizado el estudio 2 veces, porque cuando necesitaba pensar, reorganizaba cosas, y había hablado con Angelo cada día. No era algo que hubieran acordado. No había habido una conversación del tipo, entonces nos llamamos todos los días. Había sido simplemente que el primer día después de Sevilla, él le mandó una foto de un edificio de Bilbao con la lluvia reflejada en los cristales y un mensaje que decía, aquí también llueve pero con menos romance. Y ella había respondido con una foto de su café de la mañana y desde entonces había sido así, orgánico y constante, como una conversación que nunca terminaba del todo, sino que simplemente hacía pausas. Hablaban de trabajo, de lo que estaban leyendo, de cosas que veían en la calle y que por alguna razón querían contarle al otro. Alguna noche, videollamada, ella en el sofá con el portátil en las rodillas, él en lo que parecía siempre su estudio, con esa lámpara de arquitecto inclinada sobre los planos. No habían vuelto a hablar del beso. No habían vuelto a hablar de lo que Angelo había dicho en el mercado, de lo que era directo y sin medias tintas y sin servilletas con condiciones. Estaba ahí, presente en cada conversación como el contorno de algo que todavía no se había nombrado del todo, pero que ambos veían perfectamente. Marta sabía que era su turno. Él había puesto las cartas sobre la mesa en el arenal con una claridad que no le dejaba margen de ambigüedad. Ahora le tocaba a ella decidir qué hacía con eso. Y Marta Luces, que tomaba decisiones de diseño con una velocidad y una seguridad que sus clientes encontraban casi intimidante, llevaba 3 semanas dándole vueltas a una decisión personal con la parsimonia de alguien que sabe que esta vez no puede simplemente elegir la fuente tipográfica y ver cómo queda. El miércoles de la 3ª semana, su hermana Elena la llamó desde el aeropuerto de Florencia, donde estaba de luna de miel. «Te escucho rara», dijo Elena directamente sin preámbulo, con esa habilidad fraternal de detectar los estados de ánimo a través del teléfono y a miles de kilómetros de distancia. «Estoy bien. Estás pensando demasiado». «Siempre pienso demasiado». «Sí», concedió Elena, «pero ahora lo haces de una manera diferente. Lo haces de esa manera que tienes cuando sabes la respuesta y te da miedo que sea la correcta». Marta miró el techo de su estudio.
Había una grieta en el yeso en forma de río que llevaba allí desde que se mudó y a la que nunca había prestado demasiada atención. Angelo me preguntó si quería intentarlo. Dijo al fin. Elena no dijo nada durante exactamente 2 segundos. Luego, ¿y tú qué quieres? Quiero intentarlo, respondió Marta con una velocidad que la sorprendió a ella misma. Entonces, ¿cuál es el problema? Que da miedo. Claro que da miedo, dijo Elena con esa paciencia tranquila de quien ha estado al otro lado de esa conversación. Las cosas que merecen la pena siempre dan miedo. Si no diera miedo, es que no te importaba suficiente. Marta miró la grieta en el techo en forma de río. Javi, ¿y tú? Dijo despacio. ¿Cuándo supiste que era real? Elena tardó un momento. Cuando me di cuenta de que pensar en él ya no era una elección. Una pausa. Marta, ¿estás pensando en Angelo ahora mismo? Llevo 3 semanas pensando en Angelo, respondió Marta. Pues ya tienes tu respuesta, dijo Elena. El resto son detalles logísticos. El jueves por la noche, Marta estaba en el estudio trabajando en los márgenes de una maqueta cuando llegó el mensaje de Angelo. No era el tipo de mensaje que mandaba normalmente, corto y directo. Era más largo. Hay un proyecto que me han encargado en Barcelona. Equipamiento cultural en el 22C. Tendré que ir varias veces en los próximos meses. La primera visita es la semana que viene. No te lo cuento para presionarte ni para que sientas que tienes que responder nada. Te lo cuento porque me parece bien que lo sepas, y porque llevo 3 semanas sin decirte en voz alta lo que te dije en Sevilla, y creo que ya es suficiente tiempo. Marta leyó el mensaje 2 veces. Luego dejó el portátil sobre la mesa. Se levantó, fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua que no bebió, volvió al estudio y cogió el teléfono. Lo llamó. Descolgó al segundo tono. Marta. Hola. Silencio breve. De los buenos. He leído el mensaje, dijo ella. Ya sé que lo has leído. Y llevo 3 semanas, continuó Marta, con una voz que era más tranquila de lo que esperaba, con esa tranquilidad que viene cuando uno deja de pelear contra lo que ya sabe, dándole vueltas a lo que me dijiste en el mercado, a lo que dijiste sin medias tintas. Lo sé, dijo Angelo al otro lado, con esa paciencia suya que no era pasiva sino activa, la de alguien que espera porque confía en lo que espera. Y he llegado a una conclusión. ¿Cuál? Marta se sentó en el suelo del estudio, con la espalda apoyada en la pared, porque era lo que hacía cuando las conversaciones eran importantes y necesitaba tener el suelo debajo con certeza. Que tienes razón en lo de las medias tintas, dijo, que si esto continúa tiene que continuar de verdad, y que yo quiero que continúe de verdad. El silencio que siguió duró poco, pero fue un silencio completo, del tipo que no necesita llenarse. Bien, dijo Angelo. Y en esa sola palabra había más que en muchas frases largas que Marta había escuchado de otras personas en otras circunstancias. ¿Eso es todo lo que dices?, preguntó ella con algo entre la risa y la incredulidad. No, respondió él. También digo que el martes estoy en Barcelona a las 11 de la mañana y que si puedes hacer un hueco al mediodía, me gustaría mucho verte. Puedo hacer un hueco, dijo Marta. Perfecto. Otra pausa. Pero esta tenía ya una textura diferente a todas las anteriores, más ligera, como cuando se quita algo que pesaba sin haberlo notado del todo. Angelo, dijo Marta. ¿Qué? La gardenia duró 4 días en agua. Silencio de un segundo. ¿Y eso qué significa? Que cuando vengas el martes me traes otra. Y escuchó al otro lado del teléfono algo que reconoció perfectamente porque ya lo había visto en persona. Angelo Ximénez, sonriendo de verdad. El martes llegó Angelo a Barcelona con una gardenia en la bolsa de mano, envuelta en papel de floristería, ligeramente aplastada porque había viajado junto a los planos del proyecto, pero intacta en lo esencial. Marta abrió la puerta del estudio con esa expresión suya de siempre, los ojos despiertos y la boca a punto de decir algo, y cuando lo vio aparecer en el umbral con la gardenia en la mano y la chaqueta oscura y esa postura que llenaba los espacios sin pedirlo, algo en su cara hizo exactamente lo que Angelo había estado esperando durante 3 semanas. Se abrió. «Has aplastado la gardenia», dijo ella. «Solo un poco», respondió él. Se la dio. Ella la cogió, la examinó con la seriedad de un perito y la declaró aceptable. Luego se hizo a un lado para dejarlo entrar. El estudio era exactamente como él lo había imaginado. Pequeño, perfecto, lleno de capas.
Una mesa de trabajo ocupaba la mitad del espacio, cubierta de bocetos y pantones, y una taza de café que llevaba allí el tiempo suficiente para estar fría. Las paredes tenían estanterías construidas hasta el techo, llenas de libros ordenados, sin que el orden fuera la prioridad principal, mezclados con pequeños objetos que contaban cosas. Una figurita de cerámica, una postal clavada con chincheta, una foto en blanco y negro de dos mujeres, que Angelo reconoció como Marta y Elena de pequeñas. La ventana daba a un patio interior donde había un naranjo, que no tenía ningún negocio siendo tan grande en un patio tan pequeño, y sin embargo estaba ahí, completamente a sus anchas. Angelo miró todo con esa atención suya de siempre. «Es bueno», dijo. Marta lo miró. «¿El estudio? El espacio». Hizo un gesto vago que abarcaba todo. «Tiene capas reales, no es decorado». «Vivo aquí», dijo Marta, como si eso lo explicara todo. «Lo sé». Por eso, fueron a comer a un restaurante pequeño a 2 calles, de esos que no tienen carta plastificada ni mantel de papel, donde el dueño conoce a sus clientes por el nombre y la especialidad del día se decide según lo que haya llegado esa mañana al mercado. Angelo ordenó lo que le recomendaron sin mirar la carta, que era también una de esas cosas que Marta fue archivando sin darse cuenta. Hablaron del proyecto en el 26. Él le explicó la idea con esa forma suya de describir los espacios como si fueran argumentos, como si cada decisión arquitectónica fuera una frase en una conversación larga que el edificio mantiene con quien lo habita. Marta escuchó y luego hizo preguntas, buenas preguntas, del tipo que demuestran que se ha escuchado de verdad y no simplemente se ha esperado el turno. Él le preguntó por el proyecto de Valencia. Ella describió el problema de identidad visual de la editorial con esa energía compacta que tenía cuando algo le interesaba, gesticulando ligeramente, dibujando formas en el aire que solo tenían sentido si uno seguía el hilo de lo que estaba explicando. Ninguno de los dos mencionó Sevilla durante la comida, no porque estuviera prohibido, sino porque no hacía falta. Sevilla estaba ahí en todo, en la forma en que se miraban, en la distancia que ya no era distancia, en el hecho de que ninguno de los dos estaba midiendo lo que decía. Después de comer caminaron. Marta lo llevó por el Poble Sec, por esas calles que tienen la escala exacta de los barrios, que todavía recuerdan que están hechos para la gente y no para las fotos. Le enseñó la panadería donde compraba el pan del domingo, el mercado de Sant Antoni que era su favorito, la librería de segunda mano donde el dueño guardaba libros para ella cuando llegaba algo que creía que le gustaría. ¿Te guarda libros?, preguntó Angelo. «Llevamos 8 años de relación», dijo Marta. «Ya me conoce mejor que algunos amigos». Pararon en un mirador pequeño, casi secreto, al final de una calle que subía hacia Montjuïc. Desde ahí se veía Barcelona entera, el mar al fondo, brillando con esa calidad de espejo que tiene el Mediterráneo en las tardes de agosto, la Sagrada Familia con sus torres que desde lejos parecen siempre a punto de crecer un poco más, el puerto, el Tibidabo en la distancia. Angelo miró la ciudad durante un momento en silencio. Marta lo miraba a él. «¿Qué ves?», preguntó ella. «Capas», respondió él. «Como tu estudio, como tú». Marta sostuvo eso un momento. «¿Y eso es bueno?». Angelo la miró. «Es lo mejor que puede tener un espacio», dijo. «O una persona». Estaban los dos apoyados en la barandilla, el hombro de él rozando el de ella, con Barcelona desplegada abajo y el sol empezando a bajar hacia el mar con esa lentitud dorada que tienen los atardeceres cuando no tienes prisa. «Angelo», dijo Marta. «¿Qué? ¿Tienes la servilleta?». Él tardó un segundo. «¿Qué servilleta?». «La del avión, la del acuerdo». Angelo la miró con esa expresión suya que contenía más de lo que mostraba. «La rompí», dijo. Marta parpadeó. «¿Cuándo?». «En el taxi de vuelta al aeropuerto, cuando te cogí la mano». Una pausa breve. «Me pareció que ya no era necesaria». Marta lo miró durante un momento largo, con el sol de agosto dándole de lado, y Barcelona entera detrás de ella, y pensó que este hombre, este desconocido del aeropuerto que había comprado 2 cafés y firmado un acuerdo absurdo en papel de avión, y le había dicho lo que tenía claro en un mercado de pescado, había roto la servilleta en el taxi sin decírselo, sin hacerlo notar, con esa misma naturalidad silenciosa con que hacía todas las cosas que importaban. «Bien hecho»,
dijo con una voz que había perdido todos sus bordes. Angelo no respondió, pero se giró hacia ella y levantó la mano para apartar el mechón de pelo que el viento le había traído a la cara. El mismo gesto que había hecho bajo el arco de piedra en Santa Cruz, pero diferente porque esta vez no había lluvia ni refugio improvisado, ni condiciones en ningún papel. Solo este mirador, este atardecer, esta ciudad, y los dos eligiéndolo. La besó despacio, sin la urgencia de las cosas que se hacen antes de que el momento pase, sino con la calma de quien sabe que el momento no va a pasar, que hay tiempo, que esto es el principio y no el paréntesis. Marta cerró los ojos y pensó, en algún rincón pequeño y honesto de su cabeza, que tenía razón Elena. El resto eran detalles logísticos. Cuando se separaron, el sol estaba ya casi en el horizonte y Barcelona brillaba con esa luz anaranjada que lo vuelve todo un poco irreal, un poco demasiado perfecto para ser completamente verdad. 4 horas en AVE, dijo Angelo. O una en avión si tienes prisa, respondió Marta. No tengo prisa. Yo tampoco. Siguieron mirando la ciudad. Sus manos, sin que ninguno de los dos tomara una decisión consciente al respecto, se encontraron sobre la barandilla y se cerraron la una sobre la otra con esa naturalidad que ya no necesitaba justificarse. ¿Cuándo vuelves a Barcelona por el proyecto?, preguntó Marta. El mes que viene, y el siguiente, y probablemente el otro. ¿Cuánto dura el proyecto? 2 años, dijo Angelo. Marta sonrió, despacio, de esa manera que salía cuando algo le parecía exactamente correcto. 2 años, repitió. Con suerte más. ¿La arquitectura siempre se planifica así, a largo plazo? Angelo la miró con esa mirada limpia y directa que desde el primer día en el aeropuerto no había guardado distancia con nada. Lo bueno siempre, respondió. Lo que merece la pena construir no se hace en un fin de semana. Marta lo miró durante un momento. Luego miró el mar, que seguía ahí, indiferente y brillante, y completamente ajeno a la conversación. La condición 4, dijo despacio, decía que nada de esto era real. Sí, era la peor condición de todas. Era la más equivocada, confirmó Angelo. Y Marta Luces, que llevaba toda su vida diseñando identidades para otras cosas, pensó que esta, la que estaba empezando aquí en este mirador pequeño y casi secreto sobre Barcelona, con una gardenia aplastada en el estudio y una servilleta rota en algún taxi de Sevilla, era la única para la que no había necesitado hacer ningún boceto previo. Sencillamente, ya tenía la forma exacta que necesitaba tener.